Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy es lunes 15 de septiembre, lunes 15 de septiembre y vamos a comenzar a estudiar segundo libro, segunda de Timoteos. Vamos a empezar en el capítulo número 1, ¿ok? Así que, déjenme un momentito aquí, de qué es lo que está pasando aquí, pero bueno. Yo, vamos a ver para que atrás que sea. Porque no comprendo bien esto que me está sucediendo. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ay, que lo estaba haciendo yo al revés, pero ¿por qué lo estaba haciendo al revés, Jesús? Pero bueno, ya estamos ya en el camino del Señor. Y vamos a estudiar. Bueno, esto aquí porque sí iba a empezar a hablar conmigo. Siri iba a empezar a hablar conmigo y entonces yo no quiero que Siri hable conmigo. Ok. Acá, sí. Siri va a comenzar a hablar conmigo y yo no quiero hablar con Siri. Ok, vamos a empezar a estudiar el libro de segunda carta a Timoteos. Segunda carta a Timoteos. El autor en la segunda epístola, como en la primera, se puede encontrar en buenas evidencias eternas en apoyo de su autenticidad. La evidencia externa tampoco es absoluta deficiente. El escritor se llama a sí mismo Pablo y las alusiones personales se reflexionan mejor con Pablo y no con algún escritor anónimo. Segunda Timoteo tiene 23 alusiones personales. Un falsario tendría un cuidado de no comprometerse con demasiados detalles específicos y menciones de demasiadas personas por su nombre. La fecha. La carta fue escrita poco antes de la ejecución de Pablo, dado que parece que Pablo fue ejecutado antes de la muerte de Nerón en el verano del año 68 después de Cristo. La epístola bien puede datarse a principios del otoño del año 67 después de Cristo o en la primavera del 68. El contexto histórico. Pablo, después de escribir primero Timoteo, probablemente fue a España, a Creta, a Mileto, a Efeso, donde visitó a Timoteo y se despidió con lágrimas para ir a Troas. Cuando vaya a España, los visitaré, porque espero verlos a pesar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que vaya disfrutado un poco de su compañía. Por la causa, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Erasto se quedó en Corinto, pero
Trofimo lo dejé enfermo en Mileto, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Visitó a Carpo y al partir olvidó sus libros y capa. Tal vez tuvo que irse repentinamente debido a arrepentimiento, peligro de encarcelamiento o sufrimiento. Viajó, viajó a Nápoles, a la Nicópolis, y pasó el invierno allí, dejando el acto en Corintio. Después de esto, Pablo fue arrestado, posiblemente acusado de traición por Alejandro, y fue llevado a Roma, y desde allí escribió esta segunda carta a Timoteo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trofimo lo dejó enfermo en Mileto. El propósito, el propósito de esta carta, las razones por las que Pablo escribió segunda Timoteo, parece ser varias. Primero, quería animar a un Timoteo tímido y vacilante sobre su responsabilidad de cumplir su ministerio en medio de la creciente apostasía y los falsos maestros. En segundo lugar, quería advertir a Timoteo de los falsos maestros y de su defensa adecuada contra ellos. Valentía en la fe, un llamado a no temblar. Un llamado, valentía en la fe, es un llamado a no temblar. Tenemos que ser valientes en la fe. En esta carta, el apóstol Pablo escribe a Timoteo para animarle en su ministerio de contar la importancia de la fe y la valentía en Cristo. Pablo recuerda a Timoteo el linaje de que lo rodea y le exhorta a no tener miedo, ya que Dios le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Este pasaje nos llama a enfrentar nuestros temores y recordarnos que la valentía proviene de Dios. La valentía proviene de Dios. Al igual que Timoteo, cada uno de nosotros puede experimentar momentos de duda, pero este mensaje nos anima a apoyarnos en la fuerza del Espíritu Santo y a permanecer firme en nuestra fe, incluso en los tiempos de adversidad. Esta clase nos enseñará sobre la necesidad de ser valiente en nuestra fe y como el apoyo mutuo en la comunidad de creyentes es vital para superar el miedo y la vergüenza. La importancia de recordar nuestra herencia de fe y el modelo que Jesús nos dejó será central para nosotros continuar en la obra de Dios. La valentía que debemos tener no es solo un ideal humano, sino un reflejo de quién, del carácter de Cristo, quien entregó la cruz y rechazó con determinación. Esta valentía es posible en nosotros a través de quién, a través de su espíritu. Como él fue primer ejemplo de no dudar ante el sufrimiento por la obra que Dios le encomendó. Al leer las dos cartas de Pablo, al leer las dos cartas de Pablo a Timoteo, se empieza a comprender los problemas de este joven ministro. Por un lado, dudaba en enfrentar los asuntos con franqueza y resolverlos según la palabra de Dios. Los problemas que nosotros encontremos en nuestra iglesia hay que resolverlos según la palabra de Dios, no según a la palabra de fulano ni a la palabra de mengano. Tenemos que emplear la palabra de Dios para resolver los problemas que existen en nuestras iglesias. Había temor, había cobardía en su vida. Quizás la cobardía al hombre que tiende lazo se enfrentaba a las tentaciones habituales de un joven, ciertamente no se sentía capacitado para la tarea. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Pablo Pablo compartió con Timoteo 5 maravillosos ánimos
para sostenerle y ayudarle a preservar en la tarea. Un amigo que ora. Eso lo podemos ver del versículo 1 al 5. Un don maravilloso. Lo vamos a ver del 6 al 7. Un llamamiento santo del 8 al 11. Un salvador fiel del 12 al 14 y un ejemplo piadoso del 15 al 18. Un amigo que ora. Un amigo que ora del 1 al 5. Estamos aquí, según de Timoteo, primer capítulo del 1 al 5. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de parte de Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me recuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe de sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo se enfrentaba al martirio, y aún así se tomó tiempo para orar por Timoteo. Enfrentándose a la muerte, estaba ahora pensando en la promesa de vida en Cristo Jesús. Y qué maravillosa promesa es, qué maravillosa promesa es. Le asegura a Timoteo su amor y sus oraciones y su buen recuerdo de él noche y día. Le recuerda a Timoteo que hay mucho por lo que estar agradecido a pesar de los problemas a los que enfrentaba. Tenemos que estar muy agradecidos a pesar de los problemas que nosotros nos encontramos en nuestra vida en estos momentos. Le recuerda su herencia piadosa y la fe que Dios le ha dado no solo para la salvación, sino también para la vida diaria y el servicio cristiano. No sabemos si los seres queridos de Timoteo seguían vivos en este momento, pero sí estaban, ciertamente estaban apoyando en oración. Qué bendición es tener amigos que oran. Qué ánimo es orar por otros y ayudarle en su vida espiritual. Y en cuanto a mí, lejos de ti, y en cuanto a mí, lejos esté de mí, que peque contra el Señor cesando de orar por ustedes. Antes bien, le instruiré en el camino bueno y recto. Eso lo dice en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Un don maravilloso. Es un don maravilloso. Vamos a ver lo que le quiere decir aquí el hermanito Pablo a Timoteo en el versículo 6 al 7. Un don maravilloso. Pero por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno de los problemas de Timoteo era la cobardía, una timidez a la hora de enfrentar los problemas y hacer la obra de Dios. Su juventud probablemente contribuyó a esto. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pablo le recuerda a Timoteo que estaba descuidando el don que Dios le había dado y que necesitaba avivarlo como un hombre atizaría la brasa de un fuego que se extingue. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos en el presbiterio.
Pablo no está sugiriendo que Timoteo estaba perdiendo su salvación, porque esto es imposible, sino que estaba perdiendo su celo por el Señor y su entusiasmo en la obra del Señor. Pablo está escribiendo sobre el Espíritu Santo en el versículo 7. El Espíritu no genera temor en nosotros. No, el Espíritu no genera temor en nosotros, sino más bien poder, amor, disciplina. Es una mente sana, es una mente sana, es un dominio propio. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Todos los cristianos necesitan los tres. El Espíritu Santo es el poder de nuestras vidas, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo usa estas palabras, poder. Pablo usa esta palabra, poder. En todas sus cartas, Pablo usa la palabra poder, excepto en la de Filemón. El Espíritu también nos da amor, porque fruto del Espíritu es amor. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Nuestro amor por Cristo, por la palabra, por los demás creyentes y por los pedidos debe venir del Espíritu Santo. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu también nos da disciplina y dominio propio. Como resultado, no somos fácilmente capturados por nuestros sentimientos o circunstancias. Cuando el Espíritu está en control, experimentamos paz y equilibrio, y el temor de la cobardía se desvanecerá. El llamamiento de los santos, el llamamiento santo, un llamamiento santo. Lo podemos ver aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Y para que este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. La gente de Efeso, la gente de Efeso sabía que Timoteo era amigo colaborador de Pablo, pero Pablo ahora era un prisionero romano. No te avergüences de mí y del Evangelio, le dijo Pablo. Nuestro sufrimiento es parte de nuestro llamamiento celestial como ministro. Cuando los cristianos sufren, sufren con Cristo. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte. Tenemos que sufrir, tenemos que sufrir. Si no sufre, no está sufriendo, no está haciendo la misma cosa, no está pasando por las mismas cosas que Jesús pasó. Tenemos que sufrir.
El mismo poder, el mismo poder que nos salva también, nos fortalece por la batalla. Pablo enfatizó que nuestro llamamiento es por gracia. No merecemos ser salvos. Si Dios permite que suframos, después de darnos una salvación tan maravillosa, ¿qué derecho tenemos a quejarnos renunciar? Dios tiene un propósito en mente, aconsejó Pablo, dejar que él cumpla su propósito. Pablo le dijo a Timoteo, dejar que él cumpla su propósito. El maravilloso propósito de Dios en el Evangelio estuvo oculto en épocas pasadas, pero ahora ha sido revelada, abolido, abolido en el versículo 10. Significa hecho sin efecto, desarmado. Dios no eliminó la muerte a través de la cruz, porque la gente todavía muere, pero sí desarmó la muerte, le quitó el aguijón, desarmó, pero sí desarmó la muerte para el creyente. Cristo ha sacado a la luz la vida y la mortalidad. Esta doctrina está en la sombra, en el Antiguo Testamento, pero debemos tener cuidado de construir una doctrina de la inmortalidad, la muerte o la resurrección solo a partir de pasajes. Muchas sectas falsas usan Job, Eclesiastes, y algunos lo usamos para defender doctrinas tan extrañas como el sueño del alma. Un Salvador fiel, un Salvador fiel. Lo podemos ver aquí, 2 Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 14. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque no sé en quién he creído, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Rete la norma de las sanas palabras que ha oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Qué aliento es saber que Cristo es fiel y capaz de guardar a lo suyo. Sea quien ha creído, era la confianza de Pablo. No espero o creo. Es dos maneras de leer este versículo 12. Y quizás Pablo quiso decir algunas cosas. Pablo está diciendo que sabe que puede confiar en Cristo, lo que lo guardará a él y a su alma. Pero también está diciendo que sabe que Cristo le permitirá guardar lo que le ha encomendado. Es posible traducirlo como él es capaz de guardar lo que me ha encomendado. Cristo le había encomendado el Evangelio. Pablo estaba seguro de que él permitiría guardarlo y mantenerlo a salvo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Forma, bueno, forma aquí en el versículo 13, significa esquema. La iglesia La iglesia tenía un esquema de doctrina saludable y desviarse de ese esquema, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa era? Pecar. Timoteo debía aferrarse a ese esquema básico de doctrina mediante el poder del Espíritu. Los versículos 12 y 14 son paralelos. Cristo en la gloria es capaz de guardar lo que le damos y el Espíritu en tierra nos ayudará a guardar lo que Cristo nos da. Cristo en la gloria es capaz de guardar lo que le damos y el Espíritu en la tierra nos ayuda a guardar lo que Cristo nos da. Bueno, vamos a ver un ejemplo piadoso, lo vamos a ver aquí en 2 Timoteo, capítulo 1, del versículo 15 al 18. Ya sabes esto,
que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda y entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la clase de Onesífero, porque muchas veces me dio un consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Efesos, tú lo sabes mejor. Todo en Asia habían abandonado a Pablo. Todo en Asia habían abandonado. Los dos hombres que nombran pueden haber sido miembros de la iglesia de Efeso, hombres a quien Timoteo conocería personalmente. Pero hubo un hombre que permaneció fiel, Onicéforo. El nombre significa el que trae provecho o beneficio. Este hombre piadoso, probablemente era un diácono en Efeso, porque el versículo 18 puede traducirse como en cuántas cosas desempeñó plenamente el diácono, ya que la palabra ministro también puede significar diácono en griego. Este hombre vino a Roma, buscó a Pablo, lo siguió sin temor ni vergüenza, no se avergonzó de su cadena, de ejemplo para que Timoteo lo siga, para que todos nosotros lo observemos. Aquí había un diácono en la iglesia que mostraba más celo, amor y valentía que su mismo pastor, que su mismo pastor. Ten en cuenta que en el versículo 17 dice que Onicéforo estaba en Roma. Aparentemente ya no estaba allí y quizás estaba en camino de regreso a Efeso. Puede ser que él haya llevado esta carta a Timoteo. En cualquier caso, Pablo saluda a la casa de este diácono en el versículo 16. Enseñar, como algunos lo han hecho, que Onesíforo ya no vivía y que las palabras de Pablo en el versículo 18 constituyen una oración por los muertos, esto es la escritura. No tenemos evidencia de que haya fallecido y ciertamente Pablo nunca enseñó a los creyentes a orar por los muertos. Ahora bien, tenemos que ser valientes. La valentía en la fe nos impulsa a no avergonzarnos del Evangelio, apoyados en el amor y el poder que Dios nos ha dado. Tenemos que ser valientes en la fe. Y cuando somos valientes en la fe, eso es lo que nos va a impulsar a no avergonzarnos del Evangelio. No vamos a tener pena de hablar acerca de las cosas de Dios. Bueno, ya yo voy a terminar ya esta clase. Voy a terminar ya esta clase y espero de que hayan aprendido un poquito mucho, un poquito mucho, un poquito mucho acerca de esta clase que es la fe. Tenemos que tener fe, tenemos que ser valientes, porque nosotros no somos nosotros mismos. Nosotros estamos aquí por Cristo y por Dios, que es el que nos guía. Tenemos que dejar el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. ¿Ok? Así que ahí nos vamos a ver el miércoles.